que es el problema del agente viajero. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo con el cual vamos a proponer un algoritmo para resolver el problema del agente viajero y después lo vamos a paralelizar. El problema del agente viajero, que en inglés es el TSP, Traveling Salesman Problem, o problema del agente viajero, consiste en determinar el camino, path, de longitud mínima que recorre todos los vértices de un grafo de n vértices, pasando una sola vez por cada vértice y volviendo al punto de partida. El nombre de problema del agente viajero viene como que si yo tuviera ciudades en un plano, tuviera que encontrar un camino que los recorre todo, volviendo al origen, que tenga longitud mínima. Entonces tenemos un número n de vértices y una tabla d de n que contiene las distancias entre los vértices. O sea que d de ij, d sub ij, es mayor que 0. Es la distancia entre el vértice i y el vértice j. Nosotros vamos a subir que la tabla de distancia es simétrica, o sea que d de ij es igual a d de ji. Y que la diagonal es 0. En realidad la diagonal creo que no entra en el algoritmo. Bueno, acá hay un enlace para si quieren leer un poquito más al problema del agente viajero en Wikipedia, ¿no? El problema del agente viajero es uno, diría que es el más conocido y más estudiado en ciencia de la computación. Bien, consideremos, por ejemplo, el caso de nb igual a 3 vértices. Bueno, por empezar, lo que uno pensaría, hay varias estrategias. Está la estrategia heurística y la estrategia exhaustiva, ¿no? Exhaustiva quiere decir que yo me piden el óptimo de un problema, bueno, recorrer todas las posibles soluciones y quedarme con la menor. Eso seguro que me da la solución óptima, pues la estoy recorriendo todas, pero puede llegar a ser muy costoso. En el caso de este problema, sería encontrar un algoritmo que me permita producir todos los caminos que recorren las ciudades, todos los caminos que recorren NB ciudades, para cada uno de ellos, usando la tabla, calcular la longitud, y como siempre que quiero calcular un mínimo, me voy quedando con el mínimo. Cuando termino, en ese mínimo actual, yo tengo una variable que es el mínimo actual, a medida que voy recorriendo ese mínimo actual, si repaso por un elemento del conjunto que tiene un valor menor que el mínimo actual, bueno, me quedo con ese valor, entonces cuando termino de recorrer todo, ahí tengo el mínimo, ¿no? Bien. En el caso de así recorrer ciudades, básicamente, si le asigno a cada ciudad un entero entre 0 y nb-1, básicamente un camino que es una permutación de los enteros de 0 a nb-1, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá si tenemos nb igual a 3 ciudades, las ciudades serían estos, 0, 1 y 2. Y, por ejemplo, un camino posible es el 0, 1, 2. La crucecita acá marca la ciudad desde donde se empieza, ¿no? El punto de comienzo. Otro sería el 1, 2, 0. Y 1, ¿no? Porque siempre tiene que volver a la ciudad de partida. El otro 2, 0, 1, 2. Después 0, 2, 1, 0, y todos estos 6 que están acá. En realidad, estos 6 que están acá, podemos ver que estos tres primeros son equivalentes. Si yo pienso de que al ser que la ciudad de comienzo no importa, quiere decir que estos caminos son equivalentes entre sí, porque en realidad recorren la ciudad de la misma forma, nada más que cambia la ciudad de comienzo. Y a su vez, los 3 de la izquierda son equivalentes a los 3 de la derecha, porque en realidad lo único que cambia es el sentido en el que lo voy recorriendo. Pero como dijimos que la matriz era simétrica, da lo mismo ir de la ciudad 0 a la 1 que de la 1 a la 0. Así que da lo mismo. O sea que en realidad, en este caso de 3 ciudades, en realidad hay un solo camino, un solo camino, los demás son equivalentes. Perdón, Mario, me perdí. ¿Qué matriz es diferente. simétrica? La matriz de distancias asumo que es simétrica. Si son puntos en un plano,
seguro que son simétricas, ¿no? Lo que pasa es que hay que pensar, me olvidé decir, hay que pensar que este tipo de problemas se aplica muchísimo, por ejemplo, en transmisión de datos. Yo tengo que transmitir un dato desde un punto, desde un usuario de la red a otro usuario de la red. Bueno, primero tiene que ir al nodo del proveedor de Internet del usuario, después de ahí a un hub central, de ahí a otro, y así va pasando hasta que llega a la computadora final, ¿no? Ahora, en una de esas, por alguna razón, cuesta más mandar desde un lugar al otro que en el sentido inverso. Qué sé yo, por ejemplo, yo con mi proveedor de Internet no tengo la misma velocidad de subida que la velocidad de bajada. ¿Mm? Y así en N cosas. Pero ¿cómo llegamos a una matriz? Porque acá hay un vector de recorrido. Y bueno, todas las posibles... No. La matriz es un dato. La matriz es un dato que te dice para cada par de ciudades cuál es el costo de ir de una ciudad a la otra. Si fueran ciudades en un plano, sería la distancia. ¿No? ¿Se entiende? Vamos a hacer un dibujito. Sí, dale, mejor. Me olvidé de incluir un dibujito. Bueno. Entonces, típicamente yo tendría así, qué sé yo, Santa Rosa, Tucumán, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Entonces, qué sé yo, un camino posible es así. En este sentido. Y yo tengo que tener, como dato de esto, tengo que tener las distancias entre cada par de ciudades. Tengo que tener, qué sé yo, la distancia entre Santa Rosa y Córdoba son, qué sé yo, estoy inventando, 300 kilómetros, nada que ver, no sé cuánto será. Entre Córdoba y Buenos Aires, qué sé yo, 600 kilómetros. 300, 170 y así. Ojo que acá hay que tener la distancia de todos contra todos, porque en realidad puede recorrer, tengo que tener todas las distancias, ¿no? En un problema, por ejemplo, si fuera un problema en el cual hay ciertas, no puedo pasar de un nodo al otro, entonces le tengo que poner un peso infinito. Son los pesos de las aristas, ¿no? Tengo un grafo con aristas y cada arista tiene un peso que es la distancia. Aquellos nodos que no están conectados es como ponerle un peso infinito, una distancia infinita, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió, Nico? Es una tabla que tengo que tener todas las ciudades, suponete que son las 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y tengo que tener entre cada par de ciudades, en realidad sería la parte triangular superior, porque es simétrica, tengo que tener la distancia del 0 con el 1, qué sé yo, 5, 0 con el 2, 3.2, tengo que tener una tabla de n por nb por nb menos 1 sobre 2 valores, que son la distancia entre los pares distintos de vértices. Perfecto. No, ahí está. Sí. ¿Se entendió? Ese es un dato que te da. El problema en sí, la entrada sería el número de ciudades y la tabla de distancias. Y lo que debería retornar es el vector que representa el camino de longitud mínima. Bien. Entonces, bueno, entonces así vivimos. Bueno, ¿cómo podemos generar todos los recorridos posibles? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no?
Supongamos, por empezar, dos vértices. En el caso de dos vértices, ¿cuántos caminos hay? Bueno, hay dos, ¿no? 0 a 1 o 1 a 0. Los recorridos para grafos de tres vértices pueden obtenerse a partir de los de dos vértices, intercambiando el nuevo vértice en cada una de las posiciones posibles, en el comienzo, en el medio o al final. Quiere decir que por cada camino de dos vértices, tengo tres caminos de tres vértices. Y si ahora pasara a cuatro vértices, bueno, puedo agarrar cada camino de tres vértices y agarrar el nuevo vértice e ir poniéndolo, intercalándolo entre los dos. Quiere decir que cada vez que agrego una ciudad, se agrega un factor número de ciudades. O sea que el número de caminos para tres vértices es 3 por el número de caminos de dos vértices. Y así, bueno, si lo hago recursivamente, se ve que el número de caminos es nb factorial. Que bueno, ya sabemos, nb factorial es la cantidad de permutaciones de nb objetos. Es lo mismo, ¿no? Estamos diciendo lo mismo. Bien. Por supuesto, ahí vemos, ustedes saben bien que n factorial es un número que crece muchísimo con crece muchísimo con n, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, para 20 ciudades, bueno, se puede acotar, hay una aproximación que se llama la aproximación de Stirling, que dice que n factorial se puede aproximar como n a la n. Entonces, supongamos, con 20 ciudades, la cantidad de caminos posibles sería 20 a la 20. Eso básicamente es 10 a la pongámosle, más que 10 a la 20, que es un número extraordinariamente grande, ¿no? Bien, así que esta estrategia, nosotros vamos a atacar esta estrategia, que es la estrategia exhaustiva, o sea, recorrer todos los posibles caminos. Por lo tanto, figúrense que obviamente este tipo de enfoque no puede avanzar mucho en cuanto al número de ciudades. Si yo quisiera agarrar las 20 ciudades de Argentina, no lo podría hacer de esta forma, por más que lo hagamos en paralelo, ¿no? Bueno. Hay algunas pequeñas, llamémoslas optimizaciones, en realidad reducen mucho el costo, si bien la complejidad algorítmica, o sea, cómo crece el costo con respecto al número de ciudades, igualmente crece combinatoriamente, factorialmente, ¿no? Una de las posibilidades, una de las optimizaciones es justamente que como el camino, como la longitud, como el camino tiene que volver al punto de partida, quiere decir que en realidad, fíjense lo que decíamos recién, estas tres son equivalentes entre sí. ¿Qué puedo hacer yo para eso? Y bueno, decir que siempre arranco de una de las ciudades. Como todo camino tiene que pasar por la ciudad cero, yo puedo fijar que arranco de la ciudad cero y vuelvo a la cero. Entonces, la primera ciudad está fija. Bueno, obviamente, entonces el costo de eso es, o sea, por cada uno de los caminos, por cada uno de los caminos optimizados, tengo NB caminos, porque son ir rotando el camino, ¿no? Entonces, justamente, es NB menos 1 factorial. Es el número de caminos totales dividido el número de vértices. Por cada camino en la representación optimizada, o sea, poniendo el 0 al principio, tengo NB posibilidades que ir rotando las ciudades. Ahí me ahorro un factor NB. Paso de NB factorial a NB menos 1 factorial. Es mucho, es una gran optimización, pero de todas formas no cambia que el costo crece un montón con el número de ciudades. En vez de tener para 20 ciudades, en vez de tener 20 factorial, tengo 19 factorial. Me ahorro un factor 20, muchísimo, pero igual eso no quita que me va a costar un montón llegar a un número de ciudades razonablemente alto. La otra optimización es que si tengo un recorrido, o sea, si tengo un recorrido y su inverso, yo los voy a estar evaluando a los dos cuando en realidad los dos tienen la misma distancia, representan el mismo camino. Por lo tanto, ahí tengo por cada camino, si pudiera hacer eso, o sea, para cada camino y su inverso, solamente evaluar uno de ellos,
me ahorro un factor 2. Tengo la mitad de caminos, ¿no? O sea que de nuevo, entonces tengo un factor 2, por lo tanto el número de caminos distintos, esencialmente distintos, es nb menos 1 factorial dividido 2. Lo cual de nuevo también es una ganancia muy grande porque es la mitad. Pero de nuevo igual, fíjense que no se puede, como crece con factorial, igualmente va a crecer un montón. Con esta formulita, fíjense que si ponemos nb igual a 3, me da 3 menos 1, 2 factorial, el factorial del 2 es 2, dividido 2, 1, o sea que está bien, es correcto, ¿no? O sea, nos da, para este caso de acá, un solo camino esencialmente diferente. Bien, la forma que describimos para contar los caminos es a su vez constructiva, o sea, nos permite generar los caminos, ¿no? O sea, si yo quiero generar todos los caminos de 4 ciudades, puedo arrancar con los caminos de una sola ciudad, de los cuales hay uno solo, que es la ciudad 0, y después, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Vamos agarrando cada uno de los caminos de NB menos 1 ciudades y agarramos la nueva ciudad y las vamos intercalando en todas las posiciones posibles, ¿no? Entonces acá, a partir de 0, le podemos poner 0, 1 y 1, 0. Y acá, a partir de 0, 1, tenemos que insertar el 2, entonces lo ponemos al final, al medio y adelante de todo. Así. Bueno, básicamente entonces de ahí surge la forma del algoritmo, ¿no? Yo arranco con, si ustedes después lo piensan un cacho, piénsenlo, pero básicamente uno arranca con el primer camino posible, que es poner todas las ciudades en orden sucesivo, 0, 1, 2, 3 hasta nb-1, inicializar con un vector que tiene todos los enteros de 0 hasta nb-1, así en forma lineal, y lo que voy haciendo es, voy avanzando, trato de avanzar la ciudad de más alto índice, o sea, el 3. Entonces, fíjense acá, el 3 pasa delante del 2, después pasa delante del 1 y después pasa delante del 0. Con eso recorrí hasta ahí. Ya a partir de ahí, el 3 no lo puedo avanzar más. Si no puedo avanzar más el 3, al 3 lo mando al final y ahora trato de avanzar el 2. Entonces, fíjense, ahí mando el 3 al final y avanzo el 2. El 2 queda delante del 1 y el 3 al final. A partir de ahí sigo con avanzar el 3. Bueno, va avanzando el 3 hasta acá. Y así se van a ir generando acá generé solo 8 caminos, pero en realidad tenemos factorial de 4, que es 24. No, ¿qué estoy diciendo? 12. 12. No, 24, ¿no? 4 24, 24, ¿qué estoy diciendo? 24. ¿Por qué entonces? Ah, está bien, perdón, para nb igual a 3 tenemos 6, por 4, 24, está bien, me colgué. Ok, bueno, el pseudocódigo sería así. Lo que va haciendo este NextPass es toma un camino y lo avanza, pasa al siguiente camino. O sea, toma un vector con el camino este, por ejemplo, y lo avanza a este. Después de este lo avanza a este y así siguiendo. ¿Cuándo me doy cuenta que llegué al final, que no puedo avanzar más los caminos? Bueno, cuando no puedo avanzar ninguna de las ciudades. Es decir, por ejemplo, acá fíjense cuando queda invertido. Acá estaban 0, 1, 2, termina con 2, 1, 0. Yo acá, si aplico el algoritmo, quiero avanzar el 2, no puedo. Quiero avanzar el 1, no puedo. Quiero avanzar el 0, no puedo. Bien, entonces este sería el pseudocódigo y acá está, bueno, acá está explicado para 3 ciudades, yo ya lo expliqué medio para 4, y acá está el código total. Esto ustedes no hace falta, en principio no tienen que tocarlo, porque ya está. Yo después les voy a pasar porque acá antes yo tenía que ustedes picaban acá en el clip y les bajaba el código. Acuérdense que es un lío, si ustedes quieren cortar y pegar acá va a ser un lío porque le va a meter los numeritos y una serie de cosas. Pero yo les voy a pasar todos los códigos. No sé qué pasó, o voy a por lo menos buscar, ya voy a ver qué voy a hacer.
Porque no sé, por alguna razón Mario, me dejó. Sí. yo lo intenté un par de veces esto y me dejó, ¿eh? En Ah, ¿a la vos te presentación. dejó bajar Sí. el código? Ah, Con bueno, los bueno. anteriores, por lo menos, sí. Ah, entonces voy a ver, no sé por qué a mí no me lo baja. Ah, ¿sabes qué? Pará, ya sé. Ah, ahí está. Ay, qué boludo soy. Hay que ponerlo, tengo que poner en. Este es el Ocular de KDE. Hay que ponerlo en Browse, en navegar. Ahí sí te deja. Bien. Ya vos, no me acordaba. Bueno, ok. Anda, entonces. Mejor. Bueno. Entonces sí, acuérdense, cuando ustedes quieren usar este código, acá le pican al clip y ahí se los baja. Bien. Entonces esta función la tienen. Bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer alguna manipulación, o sea, buscar cuál es el recorrer todos los caminos posibles, ¿qué tiene que hacer? Tomar un camino un arreglo de enteros de longitud NB, inicializarlo con 0, 1 hasta NB-1, esto que está acá, y después hacer un lazo infinito en el cual van haciendo algo con el camino, por ejemplo, calculan la distancia y lo comparan con el mínimo actual. Y después, para pasar al siguiente, next path, de path y el número de vértices. Este next path, además, cuando llega al último camino, retorna 0. O sea, next path exitoso, o sea que retorna 1, quiere decir que pudo avanzar el camino. Next path no exitoso, o sea que retorna 0, es que no pudo avanzar el camino. ¿Está? O sea, next path hace dos cosas. Tiene el efecto colateral de que avanza el camino, modificando el path, pero a su vez el valor de retorno indica si el avance fue exitoso o no. Bien, entonces acá hacen el lazo infinito y cuando next path retorna falso, ahí salen porque terminaron de recorrer todos los caminos. Entonces, si ustedes tienen una función, podría ser una matriz, pero supongamos que es una función, da lo mismo. Ah, no, perdón. Sí, está bien, ok. Perdón. Tienen una función que toma, una función dist, que toma un camino, la cantidad de ciudades y una matriz de distancias y les devuelve la distancia para ese camino. O sea, lo que va haciendo es va recorriendo, agarra el primer elemento de path y el siguiente, son dos ciudades en el camino, va y a la tabla y mira la distancia y la va acumulando, ¿se entiende? Si tienen esta función, entonces encontrar el camino de longitud mínima sería esto que está acá. Arrancan inicializando el path, el dmin este lo arrancan en infinito, yo acá le puse double max, bueno, en realidad también podrían poner infinito, hay un macro infinity, da lo mismo, da más o menos lo mismo, ¿no? En realidad es más prolijo infinity. Infinity es un número que no es un número normalizado, no es un número, es un número especial, llamémoslo. Hay tres números especiales para el número de puntos flotantes. Está el más infinito, el menos infinito y el none, como en MATLAB, ¿no? None, not any number. Si ustedes hacen 1 dividido 0, les da infinity. Si hacen menos 1 dividido 0, les da menos infinity. Y si hacen 0 sobre 0, les da none. Y después si hacen none más cualquier número, les da none. Y si hacen infinity más infinity, infinity más cualquier número, les da infinity. Infinity más infinity les da infinity. Y, o sea, todas las cosas razonables, y si hacen infinity menos infinity, le dan none, porque no tiene sentido, digamos, ¿no? Bueno, toda esa aritmética es cosa de C, pero bueno, todo eso existe. Bien. Bueno, entonces este algoritmo encontraría la longitud mínima. Inicializamos de min a infinity o a double max. Double max sí es un número, y es el número más alto representable con esa categoría de números de puntos flotantes. Para float tiene un valor, no me acuerdo cómo será float max, y para double es double max. Es un macro y está definido en algún header de C++, y les da el
doble más alto representable en esa representación. Double max y después también hay un double min. Bien. Entonces ahora, entonces entran en un lazo infinito y entonces agarran, ya ustedes arrancaron con un path, aplicando la función tienen la distancia, se fija si la distancia es menor que la distancia mínima. Si es mínima, bueno, actualizan dmin igual a d. Si la distancia es menor que la mínima actual, actualizan el mínimo actual y después pasan al siguiente camino. Cuando nextPath retorna falso, salen del lazo porque quiere decir que se terminaron todos los caminos. Con eso ya está, ya pueden calcular, encontrar el mínimo en forma secuencial. Bueno, ¿cómo hacer esto en paralelo? Bueno, lo primero que uno pensaría es, de todos los caminos, dividirlo en chunks, en conjuntos, en pedazos, en un cierto arreglo de caminos, mandarle los caminos a cada esclavo, que cada esclavo calcule para cada camino la longitud y se quede con el mínimo, y le devuelva al máster la distancia mínima de todos los caminos que recibió. Y después el máster finalmente hace una reducción por el mínimo y se queda con el mínimo. ¿Tá? Bueno, esto no está muy bueno, ¿por qué? Porque fíjense, hay que mandar mucho. Lo que hay que mandar de comunicación a cada esclavo es un arreglo que es proporcional a la cantidad de caminos que tengo que mandar. Es el número de caminos por la cantidad de vértices, porque cada camino es una permutación que tiene la cantidad de vértices, por el tamaño de un entero. La historia es que es proporcional al tamaño del camino. Y el tiempo de cómputo, a su vez, también es proporcional al tamaño del camino. O sea que ahí hay una relación que no está buena, digamos, ¿no? O sea, el tiempo de comunicación no es constante, es muy grande, crece con el tamaño del chunk. Eso no es bueno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar eso? Bueno, lo que vamos a hacer, primero vamos a introducir el concepto de camino parcial. Y después vamos a ver cómo en base a eso se puede reducir el costo. Un camino parcial, ¿qué es? Es un camino parcial de longitud NP, es uno de los caminos posibles para los primeros NP vértices. O sea, si yo tengo acá un problema, estoy queriendo resolver el problema para 6 ciudades, o sea, donde las ciudades van de 0 hasta 5, un camino parcial de longitud 5, o sea, para las primeras 5 ciudades, podría ser este que está acá en verde, 0, a 2, a 1, a 3, a 4 y vuelve a 0, esto que está acá, perdón, está al revés, arranca en 4. La crucecita quiere decir que arranca en 4, ¿no? Entonces 4, 0, 2, 1, 3, yo tengo este camino parcial, y yo a partir de ese camino parcial puedo generar todos los posibles caminos totales, completos, derivados de ese camino parcial, agregándole las ciudades que faltan. En este caso falta una sola ciudad que es el 5, ¿no? Entonces, mi camino total es como que ya tiene estas ciudades ya puestas ahí, y lo que tengo que hacer es intercalar todo el resto de ciudades en el medio entre ese camino. Acá cuando agrego una sola ciudad, sería este caso que está acá, es bastante fácil. Bueno. Entonces, la idea es que en vez de mandarle yo todos los caminos armados, en realidad a cada esclavo solo le mando un camino parcial. Y él lo que tiene que hacer es, a partir de ese camino parcial, generar todos los caminos derivados, todos los caminos completos derivados del camino parcial, procesarlos, sacarle su distancia, quedarse con el mínimo y devolver el mínimo. ¿Tá? Entonces, fíjense, yo acá, por ejemplo, a un esclavo le mando el camino, tengo 4 ciudades, y le mando, hay que definir cuál va a ser la longitud de los caminos parciales.
entonces yo le mando el camino parcial a uno de los esclavos, le mando el camino parcial 0, 1, 2, y él ya tiene, a partir de eso, él sabe que tiene que generar los caminos derivados, calcular su distancia y quedarse con el mínimo, ¿no? Entonces cada esclavo se encarga de generar todos los caminos totales derivados de su camino parcial. El camino parcial actúa como un chunk, o sea, es como un chunk, pero en realidad en vez de mandarle todo el chunk con todos los datos, solamente le mando el camino parcial y ya está. Es más o menos como también el caso de cuando contábamos los números primos, el teorema de los números primos, cuando le mandamos el comienzo del chunk. Y él ya sabe, ya tiene el tamaño del chunk, el esclavo, ya sabe que si yo le mando, si el tamaño del chunk es 10.000 y le mando el start 30.000, él ya sabe que tiene que chequear de 30.000 a 40.000. Bien, acá es algo similar. Entonces acá ya está muy bueno porque el tiempo de comunicación ahora es orden de 1. Y el tiempo de cálculo es proporcional al tamaño del chunk, o sea, NC, que bueno, ahora vamos a ver, NC, el tamaño del chunk, ¿qué es? Es la cantidad de caminos totales que puedo derivar a partir de un camino parcial. Bien, ¿cómo podemos saber cuál es ese número, el tamaño del chunk? Yo tengo dos parámetros, el tamaño, la cantidad total de ciudades y NP, la cantidad de caminos parciales. Perdón, NB, la cantidad de ciudades, y NP, la cantidad de ciudades en el camino parcial. Bueno, ¿cómo puedo deducir cuál es el tamaño del chunk? Bueno, fíjense, la cantidad total de caminos totales es NB factorial, y la cantidad de caminos parciales es NP factorial. Como por cada chunk corresponde a un camino parcial, quiere decir que la cantidad de caminos en un chunk es NB factorial dividido en NP factorial. Quiere decir que cuando uso caminos parciales cortos, voy a tener chunks grandes. Y viceversa, cuando tengo caminos parciales grandes, voy a tener chunks pequeños. Por ejemplo, si tengo 10 ciudades, el factorial de 10 es 3.600.000. Si uso caminos parciales de longitud 8, entonces la longitud de los caminos va a ser 10 factorial dividido 8 factorial, eso me da 90. Mientras que si tomamos caminos parciales de longitud 3, entonces el tamaño del chunk es 10 factorial dividido 3 factorial, que es 600.000. Claro, cuanto más chiquito es el camino parcial, tengo un montón de caminos totales derivados por cada camino parcial. Y al revés, cuando tengo, si por ejemplo tengo, bueno, el ejemplo que está acá. Bien. El algoritmo para generar, yo ahora tengo que estoy en un esclavo, recibo un camino parcial y tengo que a partir de ahí recorrer todos los caminos totales derivados. Bueno, ¿cómo es eso? Nosotros presentamos un algoritmo para recorrer los caminos totales, no a partir de un parcial. Bueno, es simple, es básicamente lo mismo, la misma función, nada más que le paso el camino parcial, perdón, le paso un arreglo de longitud n vértices, pero donde el camino parcial ya está ocupando las primeras NP ciudades. Y el otro argumento es la cantidad de vértices y la cantidad de vértices en el camino parcial. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene que hacer, bueno, fíjense cómo es el algoritmo, pero lo único que tiene que hacer es arrancar a partir de ahí y avanzar, pero siempre modificando solamente las ciudades cuyo índice es mayor que la longitud del camino parcial. O sea, si NP igual a 3, tengo que arrancar desde la ciudad 3 en adelante.
Bien. Esto, antes de hacer nada, ustedes agarran estas cosas y chequenla. Por ejemplo, chequen que pueden recorrer todos los caminos, después que pueden recorrer todos los caminos parciales a partir de todos los caminos totales a partir de un camino parcial, etc. Chequen un poquito que las funciones hagan lo que ustedes piensan que hacen. Si no anda bien, dígame. Si le encuentran alguna diferencia me dicen. Bien, entonces, por ejemplo, acá tienen un pedacito de código que lo que hace es ir recorriendo todos los caminos, o sea, mejor dicho, generando los chunks. Te va a imprimir partial path y el camino parcial, y después complete path y todos los caminos derivados de ese camino parcial. Fíjense, hay dos lazos anidados, ¿no? Uno externo que avanza, va generando los caminos parciales. Este ppath es un partial path, un camino parcial. Inicialmente lo inicializo a la identidad, de 0 hasta, todos los enteros de 0 hasta n-1. Y acá entonces lo imprime, acá entra en un lazo infinito, lo imprime al camino parcial y hace una copia del camino parcial, ppath en path. Esta memcopy es una función que copia arreglos plain de C. Esto está escrito con arreglos plain de C. La verdad que habría que escribirlo con vectores de C++, ¿no? Pero bueno, está hecho con C. Y entonces, a esta altura, cuando estoy entrando en este segundo lazo anidado while, entonces yo estoy para un dado, estoy en un lazo, dentro del lazo exterior tengo un camino parcial. Entonces, ¿qué hago? En ese camino parcial lo copié en un camino total, path, y ahora empiezo a recorrer con next path de ese path. Nada más que fíjense acá cuando hago, fíjense, hay dos veces que hago el next path, ¿no? Acá lo voy haciendo para recorrer los caminos totales y después acá para recorrer el siguiente camino parcial. Para pasar al siguiente camino parcial. Entonces acá le paso al next path, le paso número de vértices y número de vértices en los caminos parciales. Y acá le hago directamente next path del número de camino parcial. Número de ciudades en el camino parcial. Bueno, chequéenlo. Todo esto es fácil, es secuencial. Va, fácil. Quiero decir, acá no hay nada de paralelo, hay que mirarlo un poco, verlo. Ustedes, de esto, lo único que tienen que tratar es de chequear que funcione y que hagan lo que esperan que hagan. Por supuesto, el código, si quieren analícenlo, no es nada demasiado complicado, pero tampoco se rompan el matete porque esto ya está. Ustedes lo tienen que usar. Bien. Entonces ahora vamos a una estrategia para hacer esto con una estrategia dinámica. Esta estrategia dinámica que está acá es básicamente la misma que vimos para cuando habíamos hecho para el Prime Number Theorem, para el teorema de los números primos. Es la misma, tenemos, este es el código del máster y después este es el código del esclavo. En el máster lo que hago es inicializar el path, el camino parcial, y voy escuchando con MPI receive de any source. Escucho que algún esclavo me manda un pedido de tareas, entonces me fijo cuál fue el esclavo, slave igual a status.mpsource, y le mando el camino parcial. Le mando los n enteros que son el camino parcial.
Bueno, y acá voy pasando al siguiente path, al siguiente camino parcial. Cuando me vuelve a pedir otro, le vuelvo a mandar y así sigue. En el código de los esclavos, bueno, para empezar, el esclavo lo primero que hace es manda un send que indica que está listo, y a partir de ahí recibe un camino parcial, y ahí empieza a hacer un lazo infinito en el cual va contando los caminos totales derivados de ese camino parcial. Y acá, bueno, falta ponerlo acá, pero acá va a sacar la distancia y la va a comparar con el mínimo actual, etc. Bien, entonces, este es un ejemplo de, acá van a tener que usar comunicación punto a punto y también algunas llamadas colectivas para hacer reducción, etc. Escribir un programa secuencial que encuentra el camino de longitud mínima para el problema del agente viajero por búsqueda exhaustiva, intentando todos los posibles caminos. Bien, hagan primero como está, tal cual acá, tal cual lo que les digo, tal cual este códigos. Si quieren, también pueden hacerlo no dinámico, sino interlaced, o sea, cada esclavo, cada procesador recorre todos los caminos derivados de un camino parcial y después lo pasa al siguiente camino parcial, pero no en forma dinámica, sino directamente de todos los posibles caminos parciales se queda con una cierta cantidad, ¿no? En forma entrelazada. Si quieren, háganlo. El objetivo del cosa es hacerlo así, dinámico, ¿no? Que es más complejo, ¿no? Bien. Entonces, a eso, primero, si quieren, háganlo sin estas optimizaciones, pero después aplíquenle lo de la invariancia ante rotación de las ciudades y que es básicamente decir de que la ciudad 0 está siempre en la posición 0. Tal vez es más fácil al revés, decir que la ciudad NB-1 está siempre en la posición NB-1. Y después cuando aplican Next Path, avancen solamente las primeras NB-1 ciudades. O sea, la última siempre déjenla al final fija. ¿Se entiende? Claro, es lo que está acá. Avanzar solamente las primeras NB-1 ciudades. La última siempre la dejan fija y chao. Después, otra optimización es que cuando van... Un momentito. Bueno, otra... Bien. Otra optimización puede ser la siguiente. Si un camino parcial ya tiene longitud mayor que el camino total, entonces no hace falta evaluarlo. Esto, ojo, para esto hay que asumir que la tabla de velocidades, la tabla de distancias es convexa, ¿no? ¿Qué estamos diciendo básicamente?
Fíjense, cuando acá vemos los caminos derivados a partir de un camino parcial, por ejemplo acá, ¿no? Tengo el camino parcial este, y cuando agrego la quinta ciudad, bueno, si yo qué estoy haciendo, sacando esta arista y pasando por la 5. Bueno, si el espacio es convexo, o sea, la tabla, en este caso la tabla de distancia es convexa, siempre agregar una ciudad te va a dar una longitud mayor que ir directamente de la 3 a la 4, ¿no? Bueno, eso es, ojo, si fueran puntos en un espacio convexo estaría bien, pero si fuera qué sé yo, ciudades en un espacio con curvatura negativa o algo por el estilo, o sobre la superficie de una esfera, no sé, hay casos en los cuales no es cierto eso, ¿no? Y de hecho, si fueran para un problema práctico, qué sé yo, fueran tiempos de envío de un paquete de un servidor a otro, bueno, capaz que para ir del servidor A al servidor B, capaz que es más rápido si paso por el C, ¿eh? Mientras que, ¿se entiende? O sea, no necesariamente en la realidad tiene que ser así, pero bueno, para hacer esta optimización en realidad hay que basarse en eso. Y cuando construyan la tabla de ciudades, hay que chequear que sea una tabla de ciudades, una tabla de distancias convexa. Porque si la generan así, la tabla de ciudades la tabla de distancias con números aleatorios, puede no ser convexa, ¿eh? Bueno, y finalmente, dado un camino y su inverso, solo es necesario chequear uno de ellos. Esa sería otra optimización a implementar. Y entonces no, perdón, acá en la tabla dice, en la cosa dice escribir una versión paralela con distribución fija del trabajo y otra con distribución dinámica. ¿Mm? Y después hacer un estudio de la escalabilidad del problema. Bueno, básicamente, ¿qué tienen que encontrar? Bueno, lo mismo que para el teorema de los números primos, ¿no? Que va a haber un rango de chunks en el cual la eficiencia va a ser buena, ¿eh? Para pequeñas, si los chunks son muy pequeños, o sea, caminos parciales muy grandes, muy largos, los paquetitos que le vas a estar mandando va a ser pequeños y le va a costar por la comunicación. Y al revés, si mandan un camino parcial muy pequeño, los chunks son muy grandes y van a tener el problema de la escalabilidad al final. Bueno, y para hacerlo de la paridad, ¿qué pueden hacer? Bueno, fíjense, acá está explicado un poco. No, básicamente el cuento corto que es que agarran una ciudad dada a 0 y se fijan en el anterior y el posterior, por supuesto siempre en sentido circular. En este caso, el 0, el anterior es el 5 y el posterior es el 3. Bueno, si ustedes después miran su camino inverso, va a quedar al revés. Primero antes el 3 y después el 5. Entonces, para chequear la paridad, lo que pueden hacer es fijarse, tomar, como les digo, una ciudad fija, el 0, por ejemplo, y fijarse si la ciudad anterior es mayor que la ciudad posterior. O sea, acá el 5 es mayor que el 3, entonces la procesan. Al revés, cuando les llegue el camino inverso, que es este que está acá, el anterior, déjame un cachito. Bien, está bien. La ciudad ahora, ojo porque el 0 va cambiando de lugar, ¿no? Entonces el 0 está al final, el anterior es el 3 y el siguiente es el 5, en sentido circular, ¿no? Entonces, ahí fíjense que, claro, se invierten. Entonces, por lo tanto, ahí detectan y hacen uno de los dos. Por ejemplo, aquellos caminos en los cuales el anterior al 0 es mayor que el posterior al 0.
Bueno, acá está la cuentita, ¿no? Bien. Bueno. Ese es un ejemplo. O sea, este es un ejemplo. Después vamos a decir cuándo lo van a hacer. Bien. Este es otro ejemplo, lo vamos a mencionar. Creo que este no vamos a hacer guía, pues ya tenemos demasiado. Cálculo de pi por Monte Carlo. Bien. Como les decía otra vez, calcular pi es un desafío que, bueno, en muchos casos se propone, ¿no? Una motivación para muchos ejemplos, ¿no? Ya vimos calcular pi por integración. Siempre, por supuesto, es calcular pi sin uso de funciones trascendentes, como seno y coseno, ¿no? Solamente funciones racionales, raíces cuadradas, cosas por el estilo. Algebraicas o racionales, o que involucren raíces, ¿eh? No que involucren funciones trascendentales, como el seno y el coseno, porque si no, con un arco seno, un arco coseno, un arco tangente, enseguida te calculas pi. En este caso lo vamos a hacer por Monte Carlo. Monte Carlo quiere decir las estrategias de tipo Monte Carlo son aquellas que se basan en tirar números al azar, por asociación con la ruleta de Monte Carlo. Monte Carlo es una ciudad que queda sobre el Mediterráneo, muy cheta, donde hay un casino que van todos los famosos van ahí. De ahí viene lo de métodos Monte Carlo, que van a escuchar nombrar mucho. Por ejemplo, métodos Monte Carlo típicamente hay supongamos, ustedes los que hacen CFD, saben que, bueno, CFD es mecánica del continuo, pero en el fondo, si es para gases, y cuando el gas cada vez que está más y más rarificado, o sea, está cada vez menos denso, llega un momento que cuando el camino libre medio entre las moléculas de un gas es del orden de las longitudes de mi dispositivo, del dominio, ya se empiezan a sentir, ya no son válidas las ecuaciones de Navier-Stokes, sino que hay que ya directamente resolver o bien las ecuaciones de Boltzmann para propagación de moléculas, o bien hacer métodos Monte Carlo, que es tirar moléculas independientes que van chocando contra las paredes, eventualmente también van chocando entre sí, y de esa forma, haciendo estadísticas sobre eso, llegamos a determinar propiedades de ese flujo. Pero ahí ya tenemos que ir tirando números aleatorios. Para generar tenemos que generar moléculas en el dominio, ir inyectándolas por la entrada del dominio con cierta velocidad y cierto ángulo, y así en forma aleatoria, de acuerdo a una densidad que yo tenga para esa temperatura y ese peso molecular de las moléculas, ¿no? Bueno, esa es una aplicación típica de Monte Carlo. Ahí ya prácticamente no podés escapar de Monte Carlo, ¿no? Bueno, en realidad sí, podrías resolver las ecuaciones de Boltzmann. En cierta forma, el método de Lattice-Boltzmann es como una especie de, al revés, de querer, si bien el gas no está rarificado, querer usar una estrategia tipo como la de moléculas que se van propagando para resolver la ecuación del continuo. Bueno, acá vamos a ver para resolver el cálculo de pi por Monte Carlo. Fíjense, consideremos este cuadrado, es 0,1 por 0,1. Y consideremos este círculo de radio menor que 1. El área del círculo es pi sobre 4 y el área del cuadrado es 1. Así que la relación entre el área del círculo y el área del cuadrado es pi sobre 4. Ahora bien, si yo voy tirando pares
de floats, pares de dobles, puntos flotantes, de dobles, pares entre 0 y 1, pares XY, cada uno de ellos uniformemente distribuido entre 0 y 1, la distribución en el cuadrado, la distribución de probabilidad de que un par de dobles caiga en un punto del espacio va a ser constante, uniforme en el cuadrado. Entonces, si yo genero un gran número de pares aleatorios y cuento cuántos están adentro y cuántos están afuera, los que están adentro van a estar con respecto al total en una relación pi sobre 4. Bueno, la distribución que viene con la elipse, que se llama con la función rand, esa da una distribución suficientemente buena, probada, que tiene una distribución uniforme sobre el intervalo 0,1. En realidad, la rand devuelve un doble, un entero. Hay que dividirlo por el rand max y eso me da un doble, entre 0 y 1. Bueno, los métodos Monte Carlo, la ventaja es que son muy paralelizables. ¿Por qué? Porque yo, tanto acá, quiero correr 10 millones de puntos, tengo 10 procesadores, cada uno hace su millón de puntos en forma completamente desconectada de los otros, lo único que falta es al final hacer una pequeña reducción para sumar los conteos. Lo mismo para el ejemplo que les dije de las moléculas en un gas muy rarificado. Cada procesador puede directamente simular sus moléculas en forma completamente independiente. Un problemita es que son no determinísticos. No determinístico, ¿qué quiere decir? Que, dado los datos de entrada y parámetros, qué sé yo, cantidad de puntos, etcétera, el resultado no es siempre el mismo, porque como usan generadores aleatorios, el resultado puede variar. Pero sobre todo el problema es que en general tienen tasa de convergencia muy lenta. Para el caso del cálculo de pi, la tasa de convergencia es orden raíz cuadrado de n. O sea, mejor dicho, el error es orden 1 sobre raíz cuadrada de n. Mientras que si lo hacemos por integración, como vimos para integración con la regla de Simpson o regla, no me acuerdo, regla de punto medio que usamos o algo por el estilo, son orden h cuadrado, 1 sobre n cuadrado. O sea que es muchísimo más rápido. Bien, generación de números random en paralelo. Ojo, siempre que hay que usar números random, hay que tener cuidado porque si yo corro cada proceso utiliza su propio generador aleatorio y empieza a generar números, lo que va a pasar es que todos los procesos van a generar la misma secuencia de números aleatorios. O sea que si yo digo que voy a correr con 10 millones de números, 10 millones de pares, y tengo 10 procesadores, o sea que cada uno de ellos va a ser 1 millón de pares, el problema va a ser que si no hago nada, el millón de pares que genere cada uno de ellos van a ser todos iguales. Eso lo pueden chequear ustedes y llaman la función rand y muestran los primeros 10 dígitos, los primeros 10 números aleatorios que genera la función rand y vuelven a correr ese programa varias veces en diferentes computadoras, etcétera, siempre le va a dar lo mismo. Bueno, para evitar eso lo que hay que hacer es randomizar el randomizador, randomizar el generador de números aleatorios. O sea, curiosamente, el generador de números aleatorios, mejor dicho, pseudo-aleatorios, que tienen las librerías, son determinísticos. Siempre generan la misma secuencia. Parece contradictorio, ¿no? Porque si algo es aleatorio no puede ser determinístico.
Pero bueno, la secuencia que se genera en principio está dada por un algoritmo fijo y es la misma siempre. Si yo lo que quiero es que a su vez los valores que se generen sean diferentes en cada procesador, tengo que randomizar la semilla de los generadores de número aleatorio. Bueno, y para eso las palabras mágicas, la secuencia que hay que realizar, es esta de acá. Simple. Se puede, o sea, srand es la función que setea, la S viene de seed, de semilla. Srand es la función que setea la semilla del generador de números aleatorios. Srand. A eso hay que pasarle un número, creo que es un entero, un long int, un entero de 8 bytes. Hay que pasárselo para que sea la semilla. Bueno, ¿y de dónde saco una semilla que sea diferente en cada proceso? Bueno, lo que puedo hacer, lo que se usa en estos casos, es la función time, que me retorna la cantidad, si no me recuerdo mal, de microsegundos desde el epoch time, desde el 1 de enero de 1970, me lo retorna como un long int. Bien. La función time normalmente toma un puntero que es una estructura que me dice el tiempo a partir de no me acuerdo de qué, unos datos que le paso, pero si le paso null es la cantidad de microsegundos de nanosegundos, desde el epoch time. Bien, si ustedes no hacen esto de randomizar las semillas, randomizar la semilla de los generadores random de cada proceso, en cada proceso generan los mismos enteros y en realidad no ganan nada. El resultado que van a tener es independiente de la cantidad de procesadores, ¿no? Porque están promediando algo que es lo mismo en todos los procesadores, así que no ganan nada. O sea que hay que randomizar la semilla. Una posibilidad es esa que está ahí. Bueno, es una posibilidad. La otra es tener un servidor de random, es decir, uno de los procesadores se dedica a producir secuencias de números random. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener n procesadores, desde 0 hasta n-1. Uno de ellos, el último, va a ser el servidor de números random. Y los n-1 primeros van a ser los esclavos, los que trabajan. La verdad que es un poquito, ahora que pienso, es un poquito confuso esto. En realidad tenemos el servidor de números random, que es el último, el master, que es el primero, y después los workers, que en realidad son los n-1 primero, incluyendo el master, ¿no? Pero acá faltaría indicar que el primero es el master, el 0. O sea que hay dos procesos especiales, el 0 que es el master y el último que es el que hace de servidor de números primos, servidor de números random. Bueno, este es un buen ejemplo de lo que vamos a ver ahora, que es cómo trabajar con communicators. Hasta ahora siempre los communicators, había un solo communicator que era el MPI con Word. Ahora vamos a generar un nuevo communicator que va a ser el communicator de los workers. Bueno, no vamos a entrar en completamente analizar todo en detalle, hacer los communicators, etcétera,
Solo quiero mostrarles cómo se puede hacer, y en este caso, para qué podría servir, digamos, ¿no? Pero no tiene sentido entrar demasiado en detalle de eso. Fíjense, acá estamos fíjense, acá declaramos MPI-COM, que es el tipo de los communicators. El MPI-COM Word es un MPI-COM, es el tipo de los communicators. Entonces vamos a tener el Word, que es una copia del MPI-COM Word, es lo mismo, y otro que es el Workers, que, como dijimos, tiene todos menos el último. Bueno, eso es para construir los communicators. Hay que partir de lo que se llama un conjunto de procesos, que eso se llama un MPI Group. Con estos MPI Group, básicamente, como son conjuntos de procesos, se pueden hacer operaciones todas las operaciones binarias de conjuntos, ¿no? Intersección, diferencia, unión, etc. Uno construye, es como si construyera básicamente un arreglo de enteros, y después, a partir de ese arreglo de enteros, uno construye realmente el communicator. Bueno, acá arrancamos con MP con size, MP con rank, y ya ahí nomás le enchufo que el server, o sea, el server de números random, es el último, o sea, el numprox -1. Acuérdense que estamos en base 0, ¿no? Entonces el último es numprox -1. Si numprox es 1, tira un error, porque claro, acá por lo menos como hay uno de ellos que se dedica a generar números random, tiene que haber por lo menos 2, porque si no nadie calcula, ¿no? Nadie hace nada. Bueno, acá le vamos a pasar el programa va a tener un argumento que va a ser la precisión con la cual quiero calcular pi. Básicamente lo que voy a hacer es empezar a generar números random, acumular, y ir haciendo la cuenta hasta que yo vea que el valor de pi que estoy logrando cambia muy poco. ¿En cuánto? Bueno, en este epsilon. Ese epsilon lo paso como un parámetro en la línea de comando. Acuérdense de las opciones que teníamos para pasar parámetros al programa. Uno era leerlo de un archivo, otra pasarlo por línea de comando, sería el caso este. En este caso, si yo pongo mi programa, se llama calcpi, porque calcula pi, y pongo calcpi espacio 10 a la menos 5, bueno, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que el programa recibe argc2, porque ese argc viene de arg counter, ¿no? Contador de argumentos. Tiene en realidad la cantidad de tokens que viene en el comando que yo emití, pero uno siempre es el nombre del programa. O sea que en realidad van a ser dos, el nombre del programa y la opción de la tolerancia, ¿no? Entonces argc es 2 y char asterisco asterisco arb es un arreglo de un vector de arreglos de char, en el cual en el primero va a estar el nombre del programa y en el segundo va a ser el parámetro que le estoy pasando, 10 a la menos 5, 1 a menos 5. Bien, entonces yo tengo un char un char asterisco que contiene el número, de ahí lo tengo que castear a un entero. Bueno, eso acá está hecho todo con C, se hace con scanf. Scanf me lee de consola, scanf me lee de un string. ¿El string cuál es? arbd1. arbd0 es el nombre del programa, arbd1 es el parámetro que pasé. Entonces lo escalea con %lf y lo manda a la variable epsilon. Bueno, acá lo leo del argumento y después lo broadcasteo a todos los otros. La verdad es que esto se podría haber hecho
sin esto, sin el if myId igual a 0, se podía. ¿Por qué? Porque MPI se encarga de clonar los argumentos de usuario en todos los nodos. Así que no habría problema con eso. Bien, entonces acá están las líneas. Como les digo, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero son unas líneas de código que son las que hacen de crear el Communicator Workers. Primero crea un MPI con group, con el world group, y crea el Communicator World, perdón, crea el Communicator, no, estoy diciendo mal. A partir del, déjenme ver un poquito. Claro. Fíjense, el Word, acá digo Word igual a MPI con Word. O sea, es un alias para el MPI con Word. Entonces, esta MPI con Group, a partir del Word, me genera el Word Group. O sea, el grupo de... Los groups básicamente son arreglos de enteros. Entonces, me crea el Word Group que va a tener todos los procesos dentro del MPI con Word. O sea, desde 0 hasta el número de procesadores -1. Después me genera un vectorcito ranks, que son los que voy a eliminar de ahí, que como voy a eliminar, ¿cuántos voy a eliminar? Bueno, solamente el server, el último. Entonces me construyo un arreglito ranks de longitud 1, que es el que va a tener un solo elemento, que es el número del servidor, que es numprox -1. Y entonces MPI group exclude toma un grupo, en este caso el world group, y le dice, sacale a ese world group todos estos ranks, todos estos, es como un set different, como una diferencia de conjuntos, ¿no? A este conjunto de procesos, sacale este conjunto de procesos, que en este caso es uno solo y tiene al server. Todo ese resultado, metémelo en worker group. O sea, después de esta línea, después del exclude, en worker group me queda un grupo de procesos donde están todos menos el servidor. A partir de ahí, con MPI con create, genero, a partir del group, del worker group, genero el workers. Cuando paso esta línea, ya workers y world son dos communicators, que ya están armados, todo bien. Una vez que hice todo eso, estos groups hay que liberarlos. MPI group fee, worker group. Bueno, y acá la estrategia, acá ya empezamos a calcular. Si estoy en myID igual server, si estoy en el servidor, ¿qué hago? El servidor de números random, ¿qué hago? Me quedo, me quedo esperando de recibir. Me quedo esperando de recibir un pedido de enteros ese pedido de enteros, si recibo un pedido de enteros, me fijo quién me lo mandó, que es stat.mpisource, stat es el status,
y entonces genero una secuencia de números aleatorios de un parámetro chunk size apropiado y le mando todo ese chunks de enteros a el que me lo pidió, al stat.mpysource. Mario, Sí, ¿el if ese sería necesario ahí? ¿El if request? el if request. Me parece que está pensado que cuando uno de los esclavos le termina, le manda request igual a 0. Ah, ok. Creo que acá lo que hace es ya no me acuerdo bien porque no lo repasé hoy bien, pero le va mandando request igual a 1, quiere decir que le está pidiendo enteros, y request igual a 0, quiere decir ya terminamos, suicidate, digamos. Ok, gracias. Bien. Entonces acá vamos a ver el código de los esclavos. Entonces, claro, mandan request. Fíjense acá, MPI con rank, y es mi ID, mi worker ID, dentro del communicator workers. Eso está interesante. Si bien no vamos a trabajar mucho con communicators, yo podría, por ejemplo, supongamos que yo tengo 8 procesos, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Tengo 8 procesos, todos estos, por supuesto, de entrada están en el MPI con Word, y sus ranks son los numeritos que vemos acá, 0 a 7, ¿no es cierto? Si yo me construyo un communicator con los, vamos a ponerle un circulito rojo, a los pares, por ejemplo, entonces yo me podría construir un communicator even com, donde tiene size 4 y están estos 4 y tienen su rank 0, 1, 2 y 3. Entonces, yo dentro de evencom, el communicator evencom, yo puedo mandarle, cuando le quiero mandar algo de no sé si están viendo bien mi coso, de a tengo que poner 0, 2. Cada proceso tiene su ID dentro de cada communicator. Si está en ese communicator, el 5, si yo en el proceso 5 le hago un MPI con rank al communicator evencom, me va a dar un error, porque el 5 no pertenece a ese communicator. ¿Está? Entonces yo, por ejemplo, le quiero mandar algo del 0 a se le puedo mandar 0 al 4 dentro del MPI con Word, y también se lo puedo mandar como del 0 al 2 en el evencom. ¿Está? Si quiero hacer un broadcast en el evencom, bueno, todos los 4 del evencom los tienen que llamar los 4, las llamadas colectivas las tienen que llamar todos dentro del communicator, y no la tienen que llamar los que no están en el communicator, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, entonces yo me consigo el Worker ID, que es mi ID, mi rank, dentro del Communicator Workers. La verdad es que en este caso no tiene mucho bollete, porque en realidad, por cómo está hecho,
en realidad estos n-1 procesos tienen los mismos ranks dentro de los dos communicators, ¿eh? Pero en este caso es, digamos, una casualidad, ¿no? O sea, quiero decir, es por cómo está hecho este ejemplo, pero la verdad es que si yo quiero hacer comunicaciones dentro de ese communicator, debería preguntar mi ID dentro de ese communicator. Entonces, los esclavos se van siguiendo hasta que se terminen. Primero postearon un send diciendo que estaban listos con un request y ahí se quedan esperando MPI receive de cantidad de runs, el chunk size y la cantidad chunk size de enteros. ¿De quién? Del server. ¿A través de qué? Del communicator word. Fíjense, acá me estoy comunicando. Los esclavos se están comunicando con el word, así que tienen que usar sí o sí el communicator word o MPK word, que es lo mismo, ¿no? Acá el communicator word es una copia simple del MPK word, ¿eh? Bien, una vez que recibo ese chunk size de randoms, entonces voy iterando sobre ellos y voy tomando dos random para generarme un aleatorio, un XY aleatorio entre 0 y 1, que es el run que recibí dividido el max. El max debe ser el run max. Int max. En realidad eso está medio mal. Hay un run max. Pero como el run en la arquitectura que usamos nosotros, el run tiene la misma longitud que el int, o sea, los runs son de longitud 4 bytes, int, bueno, en ese caso, o sea, está bien, ¿eh? Pero lo correcto ahí hay un macro que es run max. Bien. Ok. Entonces, voy calculando x e y aleatorios, y entonces, fíjense, me fijo, si x cuadrado más y cuadrado menor que 1, incremento los de adentro, si no, incremento los de afuera, ¿eh? Estos in y out son contadores que hacen la cuenta, cuentan cuántos puntos hay adentro y afuera del círculo. Fíjense que ni siquiera hace falta una raíz cuadrada, es puramente algebraico, ¿no? Puramente productos y sumas para calcular pi. Bueno, y ahora acá hago una reducción de todos los in de cada proceso a total in y de los out a total out. ¿En qué communicator? Bueno, el de workers, ¿no? Porque acá justamente tengo que llamar al de workers. Fíjense que yo podría evitar todo el lío generar un nuevo communicator, simplemente poniendo que en el master, en el server, en el servidor de random, el in y el out sean 0, porque después como le hace una reducción por la suma, si eso contribuye con 0, no hace nada. El problema es que, ojo, hay que llamarlo, ¿no? Habría que acá, si yo estuviera en el server, estaría en este código de acá. Entonces acá habría que ir haciendo llamadas a MPI reduce o el reduce, en cada uno de los dos, para lo in y para el out. Porque si no lo hago, si yo acá pongo en vez de workers, pusiera word o MPI word, que es lo mismo, habría un deadlock porque se quedarían esperando al server que no está en este grupo, en este communicator. Bien.
Entonces la aproximación actual a pi es 4 por total in dividido total in más total out. Porque el cociente este en realidad se aproximaba a pi sobre 4. Bueno, puedo chequear el error. Puedo ver si el error actual es menor que la tolerancia que le pasé. Bueno, es si terminé o no terminé. Y este request es not done. Acá no sé por qué está puesto así, con el hook operator, con el operador el gancho, pero en realidad básicamente es not done. Si done es 1, me da 0, y si da 0, me da 1. O sea que es not done. Está un poquito medio... Esto lo copié de los ejemplos que vienen con MPI. Bueno. Y entonces va imprimiendo el valor del pi, aproximación a pi que tiene, y después manda el request al server. Cuando alguno de ellos le da que el error es menor que un valor dado, bueno, en realidad si dan uno, dan todos, ¿no? Porque fíjense que en todos los workers, porque yo acabo de hacer una reducción de total in y total out, no el reduce. Por lo tanto, después esta línea, all reduce, total in y total out, perdón, o total in y total out, son iguales en todos los procesos. Así que toda esta cuenta me da el mismo número en todos los procesos, y este criterio de stop daría lo mismo en todos. Bien. Bueno, eso nomás le quería mostrar. Los communicators hay que liberarlos, son como si fueran son estructuras que no son de C++, son de C, por eso tienen, como todo en C++, cuando los que vieron el curso de C++, habíamos dicho que en C, cuando uno puede en cierta medida hacer lo mismo que en C++, nada más que los objetos hay que crearlos explícitamente. Muchas veces las librerías vienen con librerías para crear objetos y después para destruirlos. Bueno, en este caso lo creó al principio con MPI con create y ahora lo va a liberar con MPI con free. Esas estructuras hay que alocarlas y liberarlas. Si uno no hiciera esto, ¿qué hay que hacer para detectar cuando uno no libera apropiadamente la memoria? Bueno, después puede traer algún problema. Si uno ve que pasa algo porque dice algo de que faltó o algún error o se produce un error en tiempo de ejecución, hay que correr con Valgrind. Valgrind es el que te detecta estos errores de liberar o alocar memoria. Manejo de memoria. Bueno, acá está explicado el significado de crear communicators. Y bueno, con eso estamos. Bueno, este ejemplo de librerías de multiplicación de matrices no lo vamos a ver. Se lo dejo para que si alguien lo quiere mirar, por supuesto, cualquier material que esté en las transparencias o en lo que sea, lo pueden mirar, por supuesto, y me pueden consultar si quieren ver algo, ¿no? Bueno. Vamos a seguir con las
operaciones colectivas avanzadas de MPI. Bueno, entonces hasta ahora vimos las funciones básicas, send, receive, después comSize, comRank, initialize, finalize, esas seis. Después las colectivas básicas, broadcast y reduce. Después el all reduce. Y ahora vamos a ver lo que se llaman colectivas avanzadas. Operaciones colectivas avanzadas de MPI. Que son scatter, gather, all to all, y las versiones vectorizadas, que son estas mismas, con una B al final. Son bastante útiles. Estas hay que saberlas, ¿no? Bien. Bueno, un scatter en inglés quiere decir desparramar. Si uno entra a un lugar donde hay sillas y empieza a tirar todas las sillas y hace un lío y desparrama todo, es un scatter, está scattereando las cosas. Bueno, entonces scatter, en este caso, ¿qué quiere decir? Que tengo un buffer de envío, send buffer, que vive en alguno de los procesadores y cada uno de ellos, de ese buffer, voy a mandar un pedacito, todos de longitud iguales, A, B, C y D, son todos de longitud igual. Cada pedacito de ese buffer lo voy a mandar a cada uno de los otros procesos del communicator. Cada proceso del communicator va a tener un receive buffer. Y el send buffer, bueno, tiene sentido solamente en el 0, que es el que envía. Los otros puedo pasar un null, porque no hace falta. Entonces, la MPI scatter lo puedo pensar como un broadcast, pero en el cual, en vez de mandarle lo mismo a todos, le estoy mandando a cada uno de ellos algo diferente. Si fuera un broadcast, le estaría mandando el A a todos. Acá le estoy mandando el A al 0, el B al 1, el C al 2, el D al 3. Bien, entonces la asignatura del scatter es así. Tengo un send buffer, que solo tiene sentido en el que envía, en los otros procesos puede ser en 1, 2 y 3 podría ser un null, porque no hace nada. El send count, que es la cantidad de elementos que contiene cada pedazo que estoy mandando. Y igual que en las otras, en send, receive, etc., es la cantidad de elementos. Si lo que estoy mandando son enteros, es la cantidad de enteros, no es la cantidad de bytes. Entonces, el send buffer y el receive buffer. Y todos los otros tienen el receive buffer. Todos tienen un receive buffer, que es lo que van a recibir, y un receive count, que es la cantidad que van a recibir. Receive buffer, el buffer donde van a recibir, receive count, la cantidad que van a recibir. O sea, hay un buffer de envío, acuérdense que buffer es dirección, address, length type, en este caso sendBuf, sendCount, y este MPI data type, sendType, y un buffer de recepción que receiveBuf, receiveCount, receiveType. Los tipos, bueno, en principio uno podría pensar, ojo, pero no habíamos dicho que tiene que ser del mismo tipo. Bueno, tienen que ser de tipos compatibles. Después vamos a ver que hay una forma de hacer cosas en las cuales es un poquito más general, ¿no? El sendType tiene que poder, en cierta forma, castearse al receiveType. Normalmente, la mayoría de los casos son el mismo. SendType y el receiveType tienen que ser iguales. Después, root, quien es el que hace el envío de esto, en este caso, normalmente es el master, el 0, pero en muchos casos, por ejemplo, pongámosle que alguno de los procesos buscó y encontró algo y le quiere mandar algo a cada uno de los otros, ¿no? Entonces podría ser que alguno de los procesos lo haga, no necesariamente el master. Y por supuesto, el último argumento, el communicator. Bueno, entonces acá vamos a hacer un ejemplito. Fíjense, es esto que está acá. En el procesador 0 tengo un arreglo en el cual tengo 20 dobles
y le voy a mandar a cada uno de los procesos, todos, incluyendo a mí mismo, le voy a mandar 5 de esos enteros, de esos dobles. O sea que 0 a 4, los primeros 5 se los mando al 0, los siguientes 5 al 1, los siguientes 5 al 2, los siguientes 5 al 3. Eso sería la operación de scatter. Bueno, entonces, acá está el código. Init, comRank, comSize. N igual a 5 es la cantidad de elementos que voy a mandar desde el root, desde el que manda, a cada uno de los esclavos, de los procesos. Bueno, el send buffer solamente tiene relevancia en el root, en el que hace el envío. En este caso, el master, el 0. Entonces, en if not my rank, si estoy en el master, el root, bueno, aloco el sbuf, el send buffer, ese send buffer igual a new double de n por size. Fíjense que el tamaño n de lo que mando es la cantidad de lo que le mando a cada uno de ellos. No es el total de todo lo que manda el root, sino de lo que le manda a cada uno de los receptores. Bueno, le ponemos cualquier cosa, para poner algo, le ponemos sbuf de j igual a j más 0,25. Por eso tengo acá 0,25, 1,25, 2,25, 3,25. Solo para hinchar, para ver que estamos mandando algo que realmente se recibe, ¿no? Bien. Y el receive buffer, bueno, es un buffer donde voy a recibir y cada uno de ellos efectivamente tiene que tener un buffer de recepción de longitud n. O sea que fíjense, el send buffer se aloca solamente en el not my run, el receive buffer se aloca en todos. Ahí hago el scatter de send buffer a receive buffer. Cantidad de elementos n que envío, n que recibo, MPI double, el tipo. ¿Quién es el root? El 0. Bien. Y ahí, como para chequear, todos imprimen lo que recibieron. Prependizando, voy imprimiendo for in j igual a 0, j menor que n, j más más, printf de el valor recibido, j y rebuf de j, o sea, j, la posición y valor dentro del arreglo de rebuf. Y cuando hacemos esto de que todos imprimen, fíjense que esto lo van a imprimir todos los procesos. Habíamos dicho cuando imprimimos todos los procesos, resulta todo medio caótico porque se mezclan todas las líneas. Salen scrambled, salen todas mezcladas. Puede pasar, no siempre tiene que pasar, pero puede pasar. Es muy frecuente que pase. Entonces, para no confundir, le ponemos antes de la línea un entrecorchete %d, el myRank. Yo siempre cuando voy a imprimir cosas y las van a imprimir todas, lo primero que hago es enchufarle al comienzo un entrecorchete %d myRank. Bueno, pues finaliza todo el código y ojo, fíjense, tenemos que hacer como alocamos el send buffer y el receive, perdón, el send buffer y el receive buffer los alocamos con new y delete. Acá new y acá delete. Perdón, sí, con new, con delete. Acá tenemos new y new para el send buffer y el receive buffer. Hay que liberarlos con delete. Acuérdense que en C++ hay dos sabores de new y dos sabores de delete. El new y el new corchete y el delete y el delete corchete. El new es para, yo puedo decir,
int asterisco p igual a new int, me aloca un solo objeto de tamaño int y me devuelve el puntero, un int asterisco, el puntero a ese objeto alocado. Y si digo int asterisco p igual a new int de 20, me aloca un arreglo de longitud 20, de 20 enteros, y me devuelve el puntero al primer byte de ese arreglo. Una vez que los uso, estos, vamos a ponerle otro nombre a este, P y Q. Una vez que los uso, los termino de usar, acá estoy haciendo, en la primera línea, estoy haciendo alocación de un escalar. Acá estoy haciendo alocación de un arreglo. Bueno, o sea, acá estoy usando, esto es el operador new y este es el operador new corchete. Así se llama. Si bien no se usa así, se le llama new corchete. Si bien en realidad uno hace new, el tipo de corchete, el tamaño. Bien. Entonces, como a este al P lo aloqué con new, con el new escalar, con el new pelado, una vez que termino tengo que hacer delete de P. Mientras que el Q lo estoy alocando con el new corchete. Así que acá al terminar hay que liberar con delete corchete. Se pone así el delete con los corchetes y no va nada ahí adentro, porque lo único que le estoy diciendo es que este es un arreglo alocado. Es un error alocar con escalar y borrar con delete corchete, o viceversa, alocar con new corchete y liberar con delete. Y da un error en tiempo de ejecución. Bien, entonces, acá, entonces liberamos con delete corchete y con delete corchete el send buffer y el receive buffer. El send buffer solamente hay que liberarlo en el master, porque solamente fue alocado en el master. Es un error desalocar algo que no estaba alocado y viceversa. No desalocar algo que estaba alocado. Si lo aloco, hay que desalocarlo. Bien. Una vez que lo compilo y lo corro, con np igual a 4, como está acá, me da esto que está acá. Fíjense que las líneas salen scrambled, salen entremezcladas. Sí, no salen en el orden que uno esperaría. Sale 0, 2, 3, 1.